A veces, lo más aterrador no es lo que vemos en el cielo, sino lo que nos espera cuando baja hasta nosotros. No hay advertencia. No hay lógica. Solo el instante en que la realidad se quiebra y el mundo cambia para siempre. Esto no es una historia sobre luces lejanas ni rumores sin rostro. Es el relato de dos hombres, pescando junto a un río, cuando el universo decidió mirarlos de frente. Lo que vamos a reportar hoy es el relato real y documentado de uno de los casos más enigmáticos en la historia de los encuentros cercanos. Un episodio que ha sido investigado, cuestionado, archivado, pero nunca olvidado. No lo encontrarás contado así en ninguna otra parte. Era una noche cualquiera de otoño, pero con esa quietud especial que precede a lo inesperado. Corría el jueves 11 de octubre de 1973 y el aire en Pascagoula se sentía fresco y cargado de un silencio casi reverencial. Charles Hickson, un hombre de 42 años, con la piel curtida por años de trabajo duro en el astillero naval, y Calvin Parker, apenas un joven de 19 años, lleno de energía y sueños por delante, se encontraban en un momento que parecía trivial para cualquiera, pero que marcaría un antes y un después en sus vidas, y de hecho, en la historia de lo inexplicable. Ambos trabajaban incansablemente en la construcción y reparación de barcos, una labor física, meticulosa y demandante, que moldeaba sus cuerpos y sus espíritus. Eran compañeros de trabajo, compañeros de vida casi, unidos por jornadas interminables, por el ruido constante de martillos y sierras, y por la camaradería que solo nace en las duras condiciones del trabajo manual. Pero esa noche decidieron dejar atrás el metal y la grasa para sumergirse en una actividad distinta: la pesca. Eligieron un sitio junto a la orilla occidental del río Mississippi, un lugar conocido entre los locales por su paz y abundancia de peces gato, una especie que, aunque común, siempre prometía alguna sorpresa. La elección no fue casual. La pesquera era una tradición, una forma de reconectar con la naturaleza, de apagar la mente y dejarse llevar por el suave ritmo del agua y el viento. La noche, despejada y sin nubes, permitía que la luz de la luna bañara el paisaje con una claridad tenue y plateada, iluminando los árboles que bordeaban el río, las hojas que caían lentamente y el reflejo casi perfecto del cielo en el agua oscura. El murmullo constante del río creaba una banda sonora relajante y envolvente, un susurro líquido que acompañaba cada movimiento de los pescadores. La brisa, ligera y fresca, acariciaba sus rostros, levantaba pequeñas ondas en el agua y hacía danzar las ramas de los árboles, dibujando sombras cambiantes sobre la tierra. Era un instante suspendido en el tiempo, uno de esos momentos en los que el mundo parece detenerse, para que todo pueda alinearse, para que lo cotidiano pueda abrir una puerta a lo extraordinario. Con las cañas en mano, Charles y Calvin se preparaban para lo que esperaban fuera una noche tranquila y fructífera. Cada lanzamiento de la línea al agua era un acto cargado de paciencia y esperanza. Los movimientos eran rítmicos y medidos, como una coreografía silenciosa, aprendida y repetida miles de veces. En el aire flotaba una mezcla de aromas: la humedad del río, la tierra mojada, el olor de las hojas secas que crujían bajo sus botas, y un leve aroma salino que venía del cercano Golfo de México. Las horas avanzaban sin prisa. El cielo nocturno se abría en un manto estrellado que parecía más brillante de lo habitual, como si el universo entero estuviera observando. La charla entre ambos era escasa, pero cómoda, como la de dos hombres que no necesitan llenar el silencio para sentirse acompañados. A lo lejos, algún búho ululaba y el croar de las ranas resonaba entre la maleza, completando el cuadro de una noche normal, sin sobresaltos. Pero entonces,
Justo cuando la tranquilidad parecía absoluta, un sonido comenzó a irrumpir en la escena. Al principio, era apenas perceptible, un leve zumbido que parecía surgir desde algún lugar indefinido entre el cielo y el agua. La vibración era sutil, pero crecía con cada segundo que pasaba. Era un ruido extraño, casi imposible de describir con palabras. No era el canto de ningún animal, ni el susurro del viento entre los árboles. Era una frecuencia aguda, persistente, que parecía resonar en sus huesos y en la piel, como si el mismo aire hubiera comenzado a vibrar en una tonalidad inquietante. Charles frunció el ceño, bajó lentamente la caña y miró a Calvin, que estaba igual de desconcertado. Sus ojos buscaban explicaciones en la oscuridad, pero solo encontraban el reflejo de la luna en el río y la sombra de los árboles moviéndose levemente. El zumbido se intensificó, envolviendo el entorno en una atmósfera cargada de tensión. Una vibración casi palpable que hacía que cada fibra de su cuerpo se tensara y que la noche pareciera contener la respiración. Los dos hombres permanecieron inmóviles, sintiendo cómo aquella extraña vibración parecía entrar en sus cuerpos, como si un mensaje inaudible estuviera siendo transmitido directamente a su conciencia. Era un sonido metálico, penetrante, que no se asemejaba a nada que hubieran experimentado antes, una resonancia que alteraba el silencio absoluto y llenaba el espacio con una presencia invisible pero abrumadora. En ese momento, la realidad pareció transformarse. El entorno habitual de la orilla del Mississippi se tornó extraño y misterioso, como si un velo se levantara para revelar algo oculto bajo la superficie. El zumbido ya no era solo un sonido, era una fuerza que electrificaba el aire, una presencia que se manifestaba sin ser vista, un preludio a lo desconocido que estaba a punto de irrumpir en sus vidas para siempre. Charles y Calvin no entendían lo que estaba ocurriendo, pero sabían, en lo más profundo de su ser, que aquello no era humano. La escena ante ellos parecía extraída de una pesadilla viviente, de esas que no se olvidan nunca. El objeto flotante no emitía calor, ni viento, ni olores, solo una presencia, una energía muda pero imponente que dominaba el aire y oprimía el pecho. Las criaturas se acercaban sin prisa, pero cada paso o levitación de ellas era una eternidad. Charles intentó moverse, gritar, correr, pero fue en vano. Su cuerpo no respondía. Sentía que su sistema nervioso entero estaba como congelado bajo el dominio de una fuerza invisible. Calvin, más joven, comenzó a hiperventilar. Su respiración se volvió cortada, desesperada, antes de que la parálisis también lo alcanzara. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por dolor físico, sino por la absoluta impotencia de no poder siquiera girar el rostro o cerrar los párpados ante lo que se aproximaba. Las criaturas no se movían como nosotros. Su desplazamiento parecía más un deslizamiento en el aire que un caminar. No tocaban completamente el suelo, flotaban apenas por encima, como si la gravedad no las afectara. Era una forma de moverse que desafiaba todo conocimiento físico, algo que producía un efecto hipnótico y terrorífico al mismo tiempo. Era como ver marionetas de pesadilla controladas por una inteligencia sin emociones. Cuando llegaron hasta ellos, las entidades extendieron sus pinzas sin brusquedad, pero con una seguridad escalofriante. No dudaban, no temblaban. Era como si supieran exactamente lo que estaban haciendo, y lo hubieran hecho 1000 veces antes. Las pinzas se cerraron alrededor de los brazos de Charles con una presión firme pero no dolorosa. En ese momento, sintió que todo su cuerpo era succionado hacia adelante, como si una fuerza interna lo impulsara a separarse del mundo terrenal. La mente de Charles se nubló por un instante.
tuvo la fugaz sensación de que el tiempo se detenía. Los sonidos del bosque desaparecieron, incluso el zumbido parecía amortiguado por una burbuja insonora. Solo quedaba esa luz interior que se colaba por la abertura de la nave, una luz blanca, quirúrgica, sin alma. Las criaturas no arrastraron a los hombres. Los elevaron. Literalmente. Como si no pesaran nada. El cuerpo de Charles flotó hacia la abertura sin resistencia, suspendido en el aire como una marioneta cortada de sus hilos. Calvin, paralizado por el miedo, apenas podía articular pensamientos coherentes. Su mente repetía solo una cosa. Esto no está pasando. Esto no puede estar pasando. Calvin Parker, con apenas 19 años, enfrentaba una experiencia que ni el peor de sus sueños más febriles habría podido anticipar. La visión de aquellas criaturas imposibles, el modo en que lo capturaron sin siquiera tocarlo, la atmósfera antinatural en la que quedó inmerso. Todo eso colapsó dentro de su mente joven con una violencia emocional insoportable. Y como sucede a veces cuando el alma se ve superada por lo que los sentidos perciben, su mente se desconectó. No gritó. No forcejeó. Simplemente cayó en la oscuridad. Un apagón interior. Su conciencia se desvaneció como si alguien hubiese presionado un interruptor. Fue la única forma en que su cuerpo halló para defenderse de una experiencia que no comprendía, que no podía razonar, que no tenía precedentes ni lógica. Charles Hickson, en cambio, luchó por mantenerse lúcido. Cada segundo que pasaba lo sentía en la piel como una quemadura lenta. La mente le gritaba que despertara de esa pesadilla, que todo era un delirio, un error, un mal sueño. Pero no lo era. El terror era real. Las paredes que lo rodeaban eran reales. La luz blanca, quirúrgica, que cegaba sus ojos y que no provenía de lámparas convencionales, también era real. Todo en aquella nave desafiaba las leyes del mundo que conocía. No había juntas, ni remaches, ni bisagras. Las puertas se abrían sin sonido ni contacto. El suelo era liso y metálico, pero no producía eco. Era como estar dentro de un aparato inteligente, de un organismo frío y superior. Ambos hombres fueron conducidos levitando. No caminaban. No eran escoltados de forma física. Flotaban suavemente por los corredores como si la nave misma controlara la gravedad alrededor de sus cuerpos. No sentían presión, ni empuje, ni resistencia. Solo se desplazaban, como en un sueño sin peso. Era una sensación desconcertante. Los músculos no respondían, pero tampoco dolían. No había tensión, ni vértigo, ni esfuerzo. El desplazamiento era limpio, constante, ajeno a toda lógica física conocida. Charles Hickson lo describiría años más tarde como una deriva tranquila por el vacío, como si hubieran sido absorbidos por el silencio. En el interior de la nave, lo primero que sintieron fue un cambio en la atmósfera. El aire era más denso, más frío, con una humedad metálica que se pegaba a la piel. No olía a nada identificable, pero algo en su composición no era terrestre. Había una vibración constante, como una resonancia sutil que atravesaba la piel, los músculos, los huesos. Una especie de murmullo infrasónico que no se escuchaba con los oídos, pero se percibía con todo el cuerpo. Era como si cada célula de sus cuerpos estuviera siendo analizada o ajustada a la frecuencia del lugar, como si la nave emitiera una señal que armonizaba sus organismos, alineándolos a una voluntad ajena. La luz no venía de una fuente visible. Todo el espacio estaba bañado en una luminiscencia blanca, cruda, pero sin reflejo, sin sombra, como si la propia materia de las paredes emitiera una claridad interna. No había paredes visibles como en una estructura convencional. Todo parecía curvo, metálico, sin bordes, sin esquinas.
Las superficies se desdibujaban en una continuidad imposible de comprender. No se veían puertas, ni juntas, ni divisiones. Solo superficies lisas, fluidas, que se expandían como si la arquitectura hubiese sido moldeada por una mente que no entendía las nociones humanas de forma o función. Como si el espacio mismo fuera orgánico, vivo. Los muros parecían respirar, contraerse levemente, emitir pulsos sutiles que daban la impresión de estar dentro de un organismo, más que de una máquina. A veces, en la periferia de su visión, creían ver patrones moverse bajo la superficie, como nervaduras o corrientes internas, pero al mirar directamente, todo volvía a ser uniforme. El silencio era total. No había ventilación, no había motores, no había vibración mecánica. Solo esa frecuencia baja, esa vibración fantasma que envolvía todo. Una calma tan densa que llegaba a volverse opresiva. Y aún así, pese a la inquietud, pese al desconcierto, había algo hipnótico en aquel entorno. Algo que desactivaba las alarmas internas, que suprimía el instinto de fuga. Era como si una presencia invisible hubiera tomado el control de sus emociones, induciéndolos a un estado de aceptación forzada. Ni lucha, ni huida. Solo rendición. Parker diría después que todo parecía demasiado limpio para ser real. Hickson, más sobrio en sus palabras, lo resumiría de forma más escalofriante. Sentí que no estábamos en un vehículo, sino dentro de un pensamiento que respiraba. A Charles lo depositaron en lo que parecía ser una especie de camilla flotante. Su cuerpo se estiró en posición horizontal, sin que nadie lo empujara físicamente. Era como si un campo invisible lo acomodara. Entonces, del techo, descendió una estructura en forma de esfera alargada, como un balón de rugby metálico, de unos 20 centímetros de diámetro, que comenzó a girar lentamente sobre su eje y se colocó justo encima de su torso. El objeto emitía una luz pulsante que se intensificaba y disminuía con una cadencia hipnótica. Charles, aún inmóvil, sintió una especie de exploración en su interior. No era dolor físico, pero sí una sensación profunda, íntima, como si alguien estuviera leyendo sus pensamientos, registrando su memoria, abriendo compartimientos secretos de su mente sin su permiso. Esa esfera escáner, como la describió más tarde, parecía tener la capacidad de entrar en contacto con su conciencia, de manipularla sin romperla, como un cirujano que opera sin bisturí ni anestesia. Mientras tanto, Calvin, a pocos metros de distancia, también fue manipulado por las entidades. Aunque inicialmente dijo no recordar lo ocurrido, posteriormente, bajo hipnosis, narró que una de las criaturas lo condujo por un pasillo hacia una cámara más pequeña. Allí, fue colocado frente a otra camilla donde una figura distinta lo esperaba. Era más pequeña, más delgada, y Calvin intuyó que era de sexo femenino, aunque su apariencia seguía siendo ajena a cualquier forma de belleza terrenal. Esta criatura le introdujo un fino objeto punzante en la parte inferior del abdomen. Él gritó, o creyó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Lo más desconcertante fue que esta figura se comunicó con él, no con palabras, sino directamente en su mente. Fue un pensamiento claro, sin acento, sin voz. Un mensaje telepático. Le dijo que había sido seleccionado por una razón específica, que debía mantener la calma, que todo tenía un propósito. Calvin no entendió, pero la sensación era la de una madre hablándole a su hijo con paciencia, con autoridad, con control total. Esa presencia femenina lo tranquilizó brevemente, aunque no eliminó el trauma. Ambos hombres fueron devueltos de la misma forma en que fueron tomados, levitando, sin ceremonia, sin explicaciones.
Charles sintió como su cuerpo flotaba nuevamente, cruzando el mismo umbral por el que había entrado. El aire exterior, al contacto con su piel, le pareció más cálido, más real, pero también más ajeno. Había pasado apenas 20 minutos, según sus relojes, pero sus almas parecían haber envejecido años. Fueron depositados exactamente donde los habían tomado, al borde del río, con los pies apenas rozando el barro húmedo. La nave no esperó. En un instante, sin ruido, sin estela, se elevó en diagonal y desapareció en el cielo nocturno. Solo el silencio quedó como testigo. Y en ese silencio, Charles y Calvin se derrumbaron. Respiraban como si acabaran de escapar de un ahogamiento. Temblaban. Parker cayó de rodillas, cubriéndose la cara con las manos, sollozando. Hickson encendió un cigarro con dedos temblorosos, sin saber si quería olvidar o recordar. El mundo ya no era el mismo. Calvin Parker, abrumado por el miedo, relató más tarde que perdió el conocimiento debido a la angustia. Por su parte, Charles Hickson sintió una mezcla de horror y desconcierto, con la mente intentando procesar lo que estaba sucediendo. Charles fue llevado a una sala circular, blanca y aséptica, donde un objeto descendió desde el techo. Era algo que no podía identificar. No era un brazo ni una herramienta. Era un mecanismo ovalado, metálico, del tamaño de una pelota de rugby, que giraba lentamente en el aire. Emitía un zumbido muy bajo, casi imperceptible, más parecido a una vibración en los huesos que a un sonido en los oídos. Este ojo mecánico, como lo describió después, comenzó a escanear su cuerpo desde la cabeza a los pies. No tocaba su piel, pero la sensación era como si lo penetrara, como si pudiera verlo por dentro. No sentía dolor, pero sí un frío profundo. No en la piel, sino en la conciencia. Era una vulnerabilidad absoluta, como estar desnudo frente a una inteligencia incomprensible, despojado de toda humanidad. No había contacto emocional, ni intención visible de dañarlo. Pero tampoco había empatía. Estaba ante seres que lo estudiaban con la misma curiosidad con la que un cirujano examina una muestra de tejido bajo el microscopio. Y eso, para Charles, fue lo más aterrador. No eran crueles. Eran indiferentes. Parker, por su parte, más tarde relataría, bajo hipnosis regresiva, que recordaba haber estado en una sala diferente. En ella, según sus palabras, se encontró con una figura que tenía algo distinto a las otras criaturas. No era como los 3 seres sin rostro que lo capturaron. Esta parecía más estilizada, más delgada. Sentía que era femenina. No podía explicarlo, pero así lo sintió. Ella no hablaba, pero se comunicaba directamente en su mente. Le hablaba sin usar palabras. Le decía que no debía tener miedo, que había una razón para todo, que su presencia allí no era accidental. Él recordaba vagamente que le insertaron un objeto delgado en la base del abdomen. Fue rápido, incómodo, pero no doloroso. Sintió que estaba siendo examinado no solo físicamente, sino a otro nivel, como si esa entidad estuviera extrayendo información directamente de su alma. Después de lo que estimaron serían unos 20 minutos, la experiencia terminó. Sin advertencias, sin palabras, sin gestos. Ambos fueron devueltos a la orilla del río exactamente en el mismo punto donde habían sido tomados. De nuevo, sin que sus pies tocaran el suelo, descendieron flotando suavemente. La nave no esperó. No retrocedió. Simplemente desapareció en el aire con un movimiento ascendente casi instantáneo, desvaneciéndose sin luz, sin ruido, sin explosión. Charles cayó de pie, con los músculos aún entumecidos. Calvin abrió los ojos lentamente, como si saliera de un coma. Ambos hombres estaban en shock. Se miraron, pero no se dijeron nada. ¿Qué se puede decir después de eso?
¿Qué palabras pueden usarse cuando la realidad ha sido arrancada de raíz? Con manos temblorosas, subieron al coche. La noche seguía allí, pero ya no era la misma. El silencio no era el mismo. El aire no era el mismo. Nada era como antes. Condujeron sin hablar, durante casi 3/4 de hora. No había palabras. Solo el sonido del motor y el crujir de la grava bajo las ruedas. Charles, finalmente, rompió el silencio en voz baja. ¿Qué demonios fue eso? Calvin no respondió. Al llegar a casa, Charles buscó una botella de whisky. Bebió directamente de ella. No por placer, ni siquiera por costumbre. Lo hizo como quien toma una medicina contra el vértigo. Pero el líquido ardiente no borró las imágenes, ni acalló las preguntas. Seguía temblando. Seguía oyendo aquel zumbido. Seguía sintiendo que algo que no pertenecía a este mundo, lo había tocado, examinado, usado, y luego devuelto como si fuera un simple objeto olvidado en la mesa de un laboratorio. Y en lo más profundo, ambos sabían que esa noche no había terminado. Que el verdadero infierno comenzaría al día siguiente, cuando intentaran contarle al mundo lo que habían vivido. Atónitos. Esa era la palabra. Atónitos, como si hubieran vuelto de un mundo que no era este. Como si los minutos que acababan de vivir no tuvieran cabida en la mente humana. Sentados en el coche, con el sudor frío corriéndoles por la espalda, Charles Hickson y Calvin Parker no lograban encontrar palabras. Las manos de Hickson temblaban al aferrarse al volante. Las de Parker estaban apoyadas sobre sus rodillas, pero no dejaban de moverse, como si no pudiera controlar los espasmos. Ambos se miraban de reojo, como si se preguntaran mutuamente si lo que habían vivido había sido real o una alucinación compartida, un colapso mental simultáneo. Pero no lo era. Lo sabían, lo sentían en los huesos. Arrancaron el coche y comenzaron a conducir. Lo hicieron en silencio, sin música, sin hablar. Solo el sonido constante del motor y el roce de las ruedas sobre el asfalto rompía la tensión que parecía suspendida en el aire. Condujeron durante 45 minutos como autómatas, cada uno atrapado en su propia mente, reviviendo una y otra vez lo ocurrido, sin atreverse a romper el pacto tácito de silencio que se había instalado entre ellos. Charles, veterano de la guerra de Corea, había visto muchas cosas, pero nada como eso. Nada tan incomprensible. Nada tan ajeno a toda lógica. Por su parte, Calvin, con apenas 19 años, estaba en un estado cercano al colapso. El trauma de haber sido tocado por algo que no comprendía, el miedo de haber sido examinado como una pieza de carne, lo tenía al borde de una crisis nerviosa. Ya en tierra firme, y con la tensión aún vibrando en sus nervios, Hickson hizo algo que no solía hacer. Tomó un trago largo de whisky directamente de la botella. Lo necesitaba. No para celebrar. No por costumbre. Lo hizo porque tenía el estómago hecho un nudo y la garganta cerrada por el terror. Pero el ardor del alcohol no hizo desaparecer la sensación de haber sido invadido. El líquido quemaba al bajar por su garganta, pero no lograba calmar la tormenta que le hervía por dentro. Fue entonces cuando, con una mezcla de urgencia y desesperación, tomaron una decisión. Debían contarle a alguien lo sucedido. No podían guardar eso en secreto. No podían cargar con esa experiencia solos. Así que condujeron hasta la base aérea de Kisler, con la esperanza de que el ejército pudiera hacer algo, registrar la información, protegerlos. Pero allí los recibieron con frialdad. Un oficial les informó que la Fuerza Aérea ya no estaba a cargo de las investigaciones de objetos voladores no identificados desde que el proyecto Blue Book había sido cerrado años atrás. En otras palabras, no era su problema. Con esa negativa helándoles la sangre aún más, la única opción que les quedaba era acudir a la policía.
Y así lo hicieron. Alrededor de las 10:30 de la noche, Hickson y Parker llegaron a la oficina del sheriff del condado de Jackson. El ambiente allí era tranquilo, como cualquier noche en una pequeña comisaría sureña. Pero todo cambió cuando los dos hombres, visiblemente alterados, cruzaron la puerta. Llevaban consigo los peces gato que habían pescado esa misma noche. Un detalle aparentemente trivial, pero que para ellos era una pieza esencial del relato. Si alguien dudaba de dónde habían estado, allí estaban los peces como prueba, como anclaje a la realidad, como testigos mudos de una noche que jamás olvidarían. El sheriff Fred Diamond los recibió con una mezcla de profesionalismo y desconfianza. Había visto a muchos en su carrera, borrachos, mentirosos, histéricos. Pero algo en la mirada de Hickson lo hizo frenar. Aquel hombre no tenía la mirada de un mentiroso. Tenía la de alguien que acababa de atravesar algo para lo que no estaba preparado. Escuchó con atención el relato. Parker no decía mucho. Se limitaba a sentir, a balbucear. Estaba pálido, como si hubiera visto a la muerte. Hickson hablaba con más claridad, aunque también con un dejo de desesperación, como si al contarlo intentara convencerse a sí mismo de que aquello no había sido una locura. Diamond tomó nota. Hizo preguntas. Se interesó por los detalles. Pero al enterarse de que Hickson había bebido whisky, su escepticismo creció. ¿Y si estaban drogados? ¿Y si se trataba de una broma? ¿Y si simplemente estaban buscando notoriedad? Aún así, algo no encajaba. La historia era absurda, sí, pero el miedo era genuino. Y entonces, como medida extraordinaria, el sheriff tomó una decisión inusual. Los dejó solos en una sala de interrogatorio, pero antes de salir, activó un grabador oculto. Quería ver qué decían cuando creyeran que nadie los escuchaba. Si estaban fingiendo, ese sería el momento perfecto para confesarse entre ellos. Si era una historia armada, caerían en contradicciones. Pero lo que escuchó más tarde lo dejó perplejo. En la grabación, Parker sollozaba. Decía que quería ver a un médico, que algo estaba mal, que sentía que se iba a volver loco. Hickson intentaba calmarlo, hablándole con voz baja como quien consuela a un niño después de una pesadilla. No hablaron de dinero. No se rieron. No bromearon. No cambiaron su versión. Lo único que se escuchaba era angustia, dolor real, trauma en estado puro. Diamond se quedó en silencio escuchando. No podía entenderlo. No podía aceptarlo del todo, pero tampoco podía descartarlo. Aquellos dos hombres, simples trabajadores de un astillero, no estaban actuando. No estaban mintiendo. No tenían las herramientas emocionales para sostener una mentira de esa magnitud con tanta coherencia. Y así comenzó una investigación que atraería la atención del país entero. Pero en esa oficina pequeña, en esa sala grabada en secreto, lo que quedó registrado no fue solo una conversación. Fue el eco de un encuentro que cambiaría para siempre la vida de dos hombres comunes. Ante la creciente presión mediática, el escepticismo generalizado y las insinuaciones de fraude, Charles Hickson y Calvin Parker comprendieron que no bastaba con contar su historia. Necesitaban pruebas, elementos que pudieran dar peso y credibilidad a lo que muchos ya consideraban una fantasía delirante. Fue entonces cuando, decididos a demostrar su veracidad, aceptaron someterse a pruebas con el polígrafo, comúnmente conocido como detector de mentiras. Sin embargo, debido al fuerte impacto emocional y al estado mental alterado de Parker, que apenas podía articular palabras sin entrar en pánico, fue Hickson el único que completó el examen. El operador, aunque joven e inexperto según posteriores informes, aplicó los protocolos básicos del procedimiento.
El resultado, favorable. Todo indicaba que Hickson creía firmemente en lo que estaba diciendo. No mentía, al menos no en el sentido consciente. Para él, lo que había vivido había sido real, terriblemente real. Y entonces, la noticia explotó. En cuestión de horas, Pascagoula dejó de ser una ciudad costera tranquila y anónima para convertirse en el epicentro de una tormenta mediática. Periodistas de todos los rincones del país, y luego del mundo, comenzaron a llegar en masa. Las redacciones de televisión, radio y prensa escrita enviaron a sus mejores reporteros para cubrir lo que ya muchos calificaban como el encuentro más impresionante con seres no humanos desde el caso de los Hill en 1961. Fotógrafos, cámaras, micrófonos. El pequeño condado de Jackson se llenó de flashes, titulares sensacionalistas y especulaciones sin fin. Algunos llegaron buscando la verdad. Otros, simplemente una historia vendible. Pero todos coincidían en una cosa. Había algo en los ojos de Hickson y Parker que no se podía fingir. En medio de ese torbellino de atención, dos figuras clave hicieron su entrada. El doctor Joseph Allen Hynek, renombrado astrónomo y exasesor científico del proyecto Blue Book, y el profesor James A. Harder, ingeniero de la Universidad de Berkeley y miembro activo de la APRO, Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos. Ambos tenían una larga trayectoria en la investigación de lo inexplicable. Ambos sabían distinguir un fraude de un testimonio honesto. Se reunieron con Hickson y Parker. Hynek, siempre cauto, evitó emitir juicios definitivos. Pero sí dejó constancia de algo importante. Los dos hombres estaban claramente traumatizados. Su estado emocional era consistente con alguien que había sufrido una experiencia límite. Parker apenas podía sostener la mirada. Hickson hablaba con una mezcla de determinación y desesperanza. Era el rostro del miedo, no del engaño. Harder intentó someter a ambos a hipnosis regresiva. El objetivo, recuperar memorias que quizá el trauma había sepultado. Pero el experimento fue difícil. Parker en particular estaba demasiado alterado. No lograba relajarse. Cada vez que cerraba los ojos, parecía revivir lo ocurrido con una intensidad insoportable. Aún así, durante sesiones posteriores, logró recordar fragmentos. Flashazos confusos, sensaciones físicas, imágenes de una figura femenina con la que aseguraba haber establecido una forma de comunicación no verbal, como si le hablara directamente al alma. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a creer. Los escépticos comenzaron a levantar su propia narrativa. Philip J. Klass, el periodista y crítico más feroz de los casos OVNI, señaló la inexperiencia del operador del polígrafo como una debilidad grave en la credibilidad del testimonio. Afirmó que un experto profesional jamás habría validado ese examen. Se acusó a Hickson y Parker de haber evitado deliberadamente una prueba con un examinador certificado por la policía, y se insinuó que todo había sido orquestado para obtener fama y dinero. Además, surgieron dudas técnicas. ¿Cómo era posible que una nave de tal tamaño, flotando tan cerca del suelo, no hubiera sido vista por los operarios de los peajes cercanos? ¿Por qué las cámaras de seguridad del astillero, activas esa noche, no captaron nada? ¿Cómo pudo algo tan extraordinario dejar tan pocas huellas físicas? Pero entonces aparecieron testigos independientes. Mike Cataldo, un oficial naval retirado, declaró años después que él y dos compañeros habían visto esa misma noche un objeto volador no identificado cruzar la autopista cerca de Pascagoula. Describió un aparato similar a un gran tambor metálico, con luces parpadeantes que se desplazaba en silencio sobre el horizonte. Aquella declaración, aunque tardía, reforzaba el núcleo del relato de Hickson y Parker. Mientras tanto,
La vida de ambos hombres cambiaba para siempre. Calvin Parker, profundamente afectado por el trauma, se retiró por completo del ojo público. Se refugió en su familia y en su silencio, evitando entrevistas, negándose a revivir lo sucedido. Sin embargo, décadas más tarde, reveló un hecho desconcertante. Afirmó haber tenido un segundo encuentro con aquella nave. Esta vez, según relató, subió voluntariamente. En el interior, volvió a encontrarse con la figura femenina que había visto durante su primera abducción. Pero esta vez no hubo escaneos ni terror. Hubo palabras, o mejor dicho, pensamientos. La entidad, según Parker, se comunicó con él de forma telepática. Le dijo que su especie compartía el mismo Dios que nosotros, que la Biblia era un libro auténtico, que ellos deseaban habitar la Tierra, pero no podían hacerlo debido a la tendencia humana a la guerra, al odio, a la autodestrucción. Era en esencia un mensaje de esperanza, una advertencia velada, un grito espiritual desde el más allá de las estrellas. Charles Hickson, en cambio, se convirtió en una figura pública del fenómeno. Participó en conferencias, dio entrevistas, escribió junto a William Méndez el libro UFO Contact at Pascagoula, publicado en 1983. Su objetivo nunca fue enriquecerse, decía. Lo hacía porque sentía una obligación moral de contar lo que había vivido, de advertir al mundo. Para él, la experiencia no era solo personal, era un llamado a la conciencia colectiva. Y con el paso del tiempo, mientras las noticias se diluían, mientras nuevos casos captaban la atención de los medios, el caso Pascagoula quedó grabado en la historia como uno de los relatos más documentados, estudiados y enigmáticos sobre abducciones alienígenas. Su nivel de detalle, la fuerza emocional de los testigos, los elementos coincidentes con otros casos posteriores y la falta de contradicciones mayores han convertido esta historia en un referente obligado en el fenómeno ovni. Quizás fue real. Quizás no. Pero algo es seguro. Algo ocurrió esa noche. Algo que marcó para siempre la vida de dos hombres comunes y abrió una grieta en la percepción que tenemos sobre lo que es posible y lo que no. ¿Y tú qué habrías hecho si una criatura sin rostro, con garras en lugar de manos, te hubiera elevado del suelo esa noche silenciosa junto al río? ¿Crees que fue real? ¿Crees que todo fue imaginado por el miedo? Déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Tu opinión es parte del misterio.